les va? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esto es En Línea Directa. Quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti. En la producción, Ludmila Ennis. Y también en lo que es redes sociales y fotografías está Carlos Chaui. ¿Cómo te va? Te voy a presentar, como siempre decimos, a Micaela Brescasín, que me acompaña habitualmente en este programa. ¿Cómo te va, Hola, Micaela? Marcelo, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, tranquilo. Bien, bueno, Bien, todo un poco de frío. Hay mucha Sí, gente que hoy sí, con pero tos, raro sí, estos días, ¿no? A la tarde hace calor, a la sí. noche vuelve el frío. Exactamente. Bueno, Así que bueno, invierno. estamos en invierno, Claro, exactamente. acostumbrarse. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Está con nosotros René González, que es secretario general de la Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos. Es el gremio que nuclea a los trabajadores de carga y descarga de cereales en el puerto de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, René? Gracias Hola, por René. estar acá, muy amable. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gracias. chico? Bueno, ¿cómo está actualmente el nivel de actividad en el puerto de la ciudad de Rosario? El nivel de actividad está bastante activo, en el sentido de la entrada de camiones, vagones y la salida de los buques. El movimiento es constante, no es que se corta toda la semana, hay entrada y salida de barcos que se cargan y parten con destino a otros países. ¿Y qué cantidad de cereales se embarcan semanalmente en las terminales portuarias principales? Sí, semanalmente hay cierta cantidad, pero no es constante el volumen, sino por mes más o menos estamos hablando de, hay meses que se embarcan 300.000, 400.000 toneladas. Ajá. En lo que va del año embarcamos ya 2,5 millones más o menos de toneladas de cereal. Y son números positivos, digamos, en cuanto a la actividad del puerto de Rosario. Sí, para la empresa sí. Bien. Ajá. Para la empresa es positivo todo el monto cargado ya en lo que va del año, en la estadística. Decías antes que se exporta cereal. ¿A qué países? Y se está exportando cereal a China, la India y parte de Europa también. Sí. Sí, no, ¿y qué cereales? ¿Cuáles son los que más exportan? Y lo que más exportan acá por la planta de Rosario es maíz, sorgo, algo de trigo y algo de soja. O sea, lidera maíz, digamos, principalmente en el puerto de Rosario. El más fuerte es el maíz. René, ¿cuántos trabajadores aproximadamente hay actualmente en el puerto? Y más o menos lo que tenemos, lo que sería planta permanente y eventuales, estamos hablando de 300 empleados más o menos. 300 en total. Ajá. En total. Ajá, bien. Bien. Bueno, en cuanto a los trabajadores, siempre el gran problema, ¿no? Durante todo el gobierno de Mauricio Macri fue el tema de las paritarias. ¿Cómo está la gente, los trabajadores del puerto? ¿Han podido cerrar paritarias? ¿Qué números han cerrado? Sí, hemos cerrado a partir de este mes de julio en un 25% y un 5% en agosto, que eso va a redondear más o menos un 30% al básico. Bien. ¿Y cuál es el sueldo promedio neto de un Y con trabajador este portuario? aumento estamos hablando de un sueldo promedio de 35.000 a 40.000 pesos. Neto sería eso, Neto. de bolsillo. De bolsillo. Bien. Y si la inflación excede el 40% este año, ¿qué sucede? Se cerraría en un 30%, ¿no? 25 y 5 ahora en agosto, Sí. las paritarias, si supera la inflación, ¿qué Si medidas supera se ese toman? porcentaje, bueno, negociamos con la empresa el resto de lo que va de inflación. El año pasado se pudo avanzar. Se avanzó sí. también y terminamos redondeando un 47% el año pasado. René, ¿cómo Con ves la el, cláusula. ¿cómo ves el Bien. panorama nacional respecto a la inflación? ¿Crees que, como decía Micaela, puede superar el 40%? Ahora, los últimos datos indican que hasta ahora, hasta en lo que va del año, un poco más de 22% de inflación. ¿Crees que puede cerrar en más del 40%? ¿Cómo lo ves? Y aparentemente parecería que llegaría al 40% porque estamos a mitad de año. Falta la otra mitad. ¿Influirán las elecciones? Y yo pienso que por ahí puede llegar a influir algo, pero no creo ya la inercia que trae la inflación no la pará. Complicado el tema.
Bueno, hubo hace unos días atrás hubo un acuerdo entre el movimiento sindical rosarino y el movimiento obrero rosarino que declararon la unidad. ¿Qué se podría decir, qué opinás de este acuerdo? Que es más simbólico que otra cosa, pero sí se posicionan en contra de las políticas nacionales. Sí, es como decís vos, es simbólico, más que tenga un nivel de actuación que actúe sobre cierto, que vaya hacia un lugar en movimiento. Es más un acuerdo para la galería, digamos, para la gente. Sí, lo que sí marca Rosario, que viene siendo eje, es esta cuestión de unidad entre los sindicatos que quizás no se ve en otras provincias, ni menos a nivel nacional, ¿no? Como Rosario en este tema sí viene marcando un cierto ejemplo que en definitiva a nivel nacional no se termina cumpliendo. En estos 4 años no hubo la unidad que se pedía. Sí, acá en Rosario siempre pasó estos acuerdos y siempre fue de juntarse más el sector gremial que en otras partes del país. Rosario siempre se caracteriza por eso, que el movimiento obrero está siempre más junto, no como en otras provincias que por ahí están más dispersos. En este caso está claro que la unión es en contra de las políticas económicas del gobierno nacional, ¿no? Sí, es sí. decir, por eso la unión aquí en Rosario. Sí, sí, por eso. René, la última. El líder de camioneros, Hugo Moyano, quiere que los jefes de la CGT digan a quién no van a votar en las presidenciales. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, eso que dijo Hugo Moyano es más un pensamiento propio. Después todos tenemos distintos pensamientos y opinamos distinto y cada uno sabe lo que hace. Porque el grueso de la gente, vos tenés de todo. No es que lo va a direccionar hacia un lugar. La gente vota al que ellos quieren. No es que porque lo diga tal persona va a votar esa gente. Bien. Bueno, algunos medios lo caratularon este gesto de Moyano como una amenaza. ¿Crees que fue para tanto? Si no, es más un juego político. Para mí es más político que otra cosa. No es que una amenaza, sino es todo política. Es el tema. Bueno, muchas gracias, Bueno, René. Bueno, muchas gracias por usted. Muy amable, gracias. Gracias. ¿Qué cosa esto de Moyano, no presionar para que digan que voy a votar a este o no voy a votar a este? Y sí, es el juego que están haciendo todos los sindicatos. Bueno, acá en Rosario también la mayoría de los sindicalistas abiertamente dijeron a quién van a votar en octubre. Creo que Moyano quería que haga lo mismo la CGT y que diga que no va a votar a Macri. O sea, la pregunta fue esa, digamos, que digan a quién no va a votar, es lo que espera Moyano, no creo que pase, pero bueno, sí fue una presión. Vamos a hacer una pausa, Micaela. Vamos a un corte. Cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá el doctor Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Volvemos enseguida. Aprender a Volar, centro de día y centro educativo terapéutico, dedicado a la atención de personas con discapacidad. Un espacio acorde a las necesidades de cada persona pensando de manera terapéutica, educativa, recreativa y de sociabilización. Un lugar donde la atención y el profesionalismo se colocan a disposición de los demás. Un espacio diferente brindando la mejor atención. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. En Pancho Piola encontrás una diversidad de sándwiches y comidas típicas venezolanas, arepas, tequeños y sancocho. Además, bebidas, maltín y fresolita. Vení a Pancho Piola. Peatonal Córdoba 882 Rosario. 155-985-995. Doctor Leandro Roberto de Micheli, abogado penalista. Excarcelaciones, defensas. Solicitar turno al 0341-156-217-315.
Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. 3 elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341 154 682 178. Segundo bloque de Línea Directa y vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Ya está en la mesa Leonardo Caruana, es médico y secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Leonardo, gracias por estar acá. Hola, gracias por invitarme. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, vamos a empezar a abordar uno de los temas que fue tapa. Fue tapa el tema principal del día de hoy, que fue la sobrepoblación en los hospitales públicos. ¿A qué se debe este tema? ¿Por qué tantas personas hoy en día van a los hospitales públicos en vez de a los centros privados? ¿O cuáles son las causas de este aumento de pacientes? Bueno, en realidad, primero es todos los meses, todos los años en realidad, a partir de la última semana de junio y las primeras semanas de julio, nosotros notamos un incremento por el aumento de la patología estacional. Esto no es solo del sector público, sino también en los hospitales de gestión privada de la ciudad. Los tiempos de demora en un sanatorio hoy son de 3 a 4 horas y también en los hospitales públicos. Sí está pasando que, bueno, nosotros este año, y ya lo veníamos diciendo, el aumento de personas que se queda sin obra social, el aumento de los coseguros, de los copagos, hacen que muchas personas se hayan incorporado al sistema público porque han perdido el trabajo. Claro. Esto, agregado a una situación de vulneración, de crisis, que en lo social la gente después se enferma más, se provoca, bueno, lo que se llama aumento de las consultas. Por eso el municipio en conjunto con la provincia tiene distintas modalidades de atención que hacen que se fortalezca la internación abreviada, el tratamiento intensivo de los niños en los centros de salud y en las guardias. Aumenta la capacidad de tener internado muchos chiquitos al mismo tiempo en los hospitales de niños, y con eso logramos sostener el sistema, sí, con alguna demora en la atención. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer, que bueno, hoy fue de público conocimiento y que lo hacemos todos los años, es posponer la consulta programada. Es decir, le dejamos al pediatra, al clínico o al médico general todo el tiempo para la atención de la demanda espontánea, de la situación de urgencia, digamos, y lo que le proponemos a la población es que si tiene una consulta programada, bueno, poder posponer esa consulta durante el mes de julio y agosto, porque las salas de espera hoy están llenas de chicos con problemáticas respiratorias. Si nosotros vamos a llevar a nuestro hijo sano a un control de salud, lo más probable es que se enferme. Por eso, si podemos posponer, se pospone y se deja todo ese tiempo para la consulta espontánea. ¿Los niños son los más afectados? Bueno, la patología pediátrica, la época escolar, por eso el distanciamiento social en vacaciones es muy importante, y los virus sincicial, la bronquiolitis, el broncoespasmo circulan más en la población pediátrica. Nosotros seguimos sugiriendo el tema de la vacunación antigripal, está disponible y todavía hay que completar la cobertura a los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, doctor? ¿Cuáles serían? Bien, eso es importante porque todavía, digamos, a pesar de que nosotros lo comunicamos permanentemente, tenemos en los grupos de riesgo un 50 o un 60% de cobertura. Todos los niños de 6 meses a 2 años, los mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, es decir, que hayan tenido el parto hasta los 10 días posteriores, son grupos de riesgo. Y después, todo lo que el pediatra clínico indique, es decir, una persona entre 2 y 65 años que tenga enfermedades pulmonares importantes, enfermedades que lo inmunodepriman, personas que estén cursando algún tumor,
personas que tengan tratamiento por alguna patología que necesite altas dosis de corticoides, pacientes con cirrosis, con problemas hepáticos, obesidad importante. Esas personas de 2 a 65 años, que el médico pediatra o clínico, por alguna enfermedad asociada, lo sugiera, lo indica con una receta y con eso se coloca la vacuna. Y después hay 3 o 4 medidas que siempre son importantes, las que decían nuestros abuelos. Primero, alimentarse bien, comer cítricos, un día de sol como lo fue hoy, ventilar bien los ambientes, taparse la boca cuando uno tose y lavarse bien las manos. Estas medidas son medidas muy importantes que evitan el contagio de los virus circulantes que están en el ambiente. No es bueno estar encerrado todo el día con el ambiente cerrado y que no circule el aire y que no entre la luz solar. Claro. Bueno, en referencia al envío de vacunas, fue un creo que sigue siendo, ahora nos dirás, el tema de que no llegaban a la provincia de Santa Fe las vacunas que son obligatorias. Un problema que se tuvo y que se mantiene con el gobierno nacional. ¿Se pudo normalizar el envío de vacunas? ¿Cómo está esta situación? Bueno, nosotros tuvimos, y no solo Santa Fe, sino todas las provincias, dicho por gran parte de los ministros de salud de distintas provincias del país, dificultades con el suministro de vacunas, como bien decías, del programa obligatorio de vacunas, que quizá la más representativa fue la vacuna Membeo, que la tuvimos en falta. Primero se sacó la dosis de los 11 años y después, desde febrero de este año hasta este mes, tuvimos dificultades en el abastecimiento sin la posibilidad de tenerla. Eso significa en salud pública oportunidades perdidas, que es una familia que está en condiciones de vulnerabilidad, que tiene dificultades para programar la consulta. Cuando va al centro de salud hay que aprovechar y vacunar a toda la familia. Bueno, nosotros esta vacuna no la tuvimos, recién ahora se está normalizando, ya este mes, está en todos los centros de salud y estamos planteando que la población se vaya acercando para priorizar a los más chiquititos y volver a retomar las dosis faltantes. Pero en realidad, bueno, como definición en general, nosotros con el Ministerio de Salud de la Nación, hoy transformado en Secretaría, la verdad que lo que eligió la Secretaría de Salud de la Nación es un camino incorrecto en relación a la garantía de derechos, porque generó recortes, delegaciones, desresponsabilizaciones de los compromisos que siempre lo tuvo Nación. No es posible, digamos, un rol rector de la Nación desdibujando esa figura, porque justamente el Ministerio de Salud de la Nación es el que regula las inequidades en el país. Cuando esto se desdibuja, cuando esto se pierde, bueno, empiezan a aparecer dificultades con medicamentos que son de alto costo y que son de responsabilidad nacional. Nosotros lamentablemente estamos viviendo en salud las mismas políticas que se aplicaron en la década de los 90, cuando la terciarización, la delegación primaban la concepción ideológica de ese momento. ¿A qué le atribuye esta reducción, esta demora en la entrega de vacunas? Yo creo que es parte de una concepción de cómo uno piensa la salud. La salud uno puede pensarla en dos caminos. O la salud es un derecho o la salud es una mercancía. Cuando la salud es un derecho, uno piensa la universalidad, la integralidad a cargo del Estado. Cuando la piensa según la capacidad de pago, empiezan a aparecer estas cosas que se atribuyen a mecanismos administrativos, a problemáticas de las licitaciones. La verdad que cuando hay problemas administrativos y licitaciones, atrás de cada problema administrativo hay población que se queda sin ese derecho. Hay una concepción ideológica, creo, del proyecto Cambiemos, que tomó la salud como una mercancía y por eso pasan estas cosas. Incluso, Micaela, contra la meningitis, que estaba demorada también, las vacunas, que creo que días pasados dábamos en este canal una noticia de que habían llegado a San Lorenzo y se estaba normalizando. Esta es la vacuna que llegó y que la tuvimos en ausencia durante 6 meses. Bueno, hablabas justamente de este cambio de rango, ¿no? Se convirtió el Ministerio de Salud en Secretaría a nivel nacional. ¿Cuál fue el impacto principal? Algo ya dijiste, pero ¿cómo se sintió en las provincias este cambio de rango jerárquico? Bueno, cuando uno pierde el rol de jerarquía del ministerio, pierde estar en la mesa, digamos, de participar en la mesa central de discusión presupuestaria. Claro. Y eso se siente en la reducción de los insumos que eran de responsabilidad nacional. Cuando el Estado
pierde fuerza de rectoría, bueno, no puede regular los costos de los medicamentos más caros. Los vaivenes del dólar y de la inflación han sido muy importantes en el términos del incremento de estos medicamentos, y al tener, digamos, la pérdida de ese rol ministerial, tiene pocas posibilidades de incidir en la regulación de estos insumos. Por eso nosotros lo vimos como perjudicial para el ámbito de lo que pensamos que justamente la salud tiene que tener un rol rector. Acá tenemos el camino inverso, no solo salud tiene un presupuesto muy importante, sino que también conduce el gabinete social, es decir, la Secretaría de Salud en el municipio conduce las políticas sociales en relación a un espacio en donde la salud es rectora en relación a cómo organizar el sistema y a la garantía de tener insumos. Parece increíble, ¿no?, que se demore con estas cosas, ¿no?, estos puntos principales para un país, digo, educación, salud, trabajo. Son la base fundamental para el progreso de un país. Bueno, trabajo también convertido en secretaría. También, exacto, también convertido en secretaría, exactamente. Sí, realmente parece increíble que ocurra esto, ¿no? Donde se demoran las partidas de vacunas, que es también para los chicos, para los sectores de riesgo, como decía el doctor. Sí. Es increíble, pero bueno, ocurre en Argentina. Sí, es como decimos, los modelos de país que cada gobierno pretende. Por eso la importancia ver de lo que pasa en octubre. ¿Alguna opinión que cree que va a pasar en octubre? La verdad que creo que hay propuestas diferentes de proyectos de país en relación al futuro, y que creo que seguramente se van a generar cambios ante los indicadores sociales que hoy están demostrando desde el Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica, que la verdad que con políticas de achicamiento del Estado, con esa matriz que se piensa en relación a la reforma laboral, a la cuestión previsional y a las políticas sociales, no han resuelto los problemas de salud de la población. Posiblemente, entre todas las cuestiones nacionales se encuentre un camino diferente. Doctor Caruana, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Muy amable. Médico, especialista en medicina general y familiar, es secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, el doctor Leonardo Caruana. Vamos al último corte y ya volvemos. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Asociación del Personal de la Junta Nacional de Granos, juntos desde hace muchos años en defensa de los trabajadores portuarios, por un salario digno y beneficios sociales para todos sus afiliados. Secretario General René González, Mendoza, 1871 Rosario, teléfono 0341 440 4720. Centro de Estética Iluminarte el Alma. Tratamientos corporales de alta eficacia. Limpieza facial con máscaras más aparatología. Masajes, estética de pies y manos. Riobamba 3325 Rosario. Turnos al 156 892 232. Suspensión Néstor. Tren delantero, alineación, balanceo, frenos. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Servando Bayo 1456 Rosario. Teléfono 439-6618. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SGN Tech. Teléfonos celulares, accesorios, cámaras fotográficas, las mejores marcas, los mejores precios y garantía. Córdoba 1028 Rosario, www.sgntech.com.ar. El Puente, el emporio de las frutas y verduras. Avenida San Martín y Tucumán, Puerto General San Martín, 03476 421 233. Atendido por sus dueños, Hugo Ferri e Hijos. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón.
Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa, Micaela. Hoy pasaron por línea directa René González, secretario general del personal de la Junta Nacional de Granos, y recientemente el doctor Leonardo Caruana, hablando también un poco sobre la situación que está viviendo de salud, ¿no? A nivel país, precisamente en Rosario y la provincia de Santa Fe. Y bueno, los problemas que hay. Sí, le comentábamos detrás de cámara, otra cuestión que nos quedó fuera de la entrevista por tiempo es la falta de anticonceptivos también, que hay problemas en el envío desde Nación a las provincias. Sí es un tema grave porque es otro de los medicamentos que es obligatorio que Nación debe enviar a provincias. Ya esto por ley hace mucho tiempo y que no viene pasando, ¿no? Otro de los graves problemas en cuanto a salud en referencia a las políticas del gobierno nacional. Así es. Bueno, nos vamos. Lamentablemente nos tenemos que ir por la amabilidad de habernos acompañado. Muchas gracias. Quien tiene el gusto de hablarles siempre, Marcelo Malvestiti, y me acompaña Micaela Brescasín en la producción, Ludmila Ennis, y también en redes sociales, Carlos Chaui, y todo un conjunto de equipo está trabajando también, ¿no? Los chicos que por cuestiones de tiempo a veces no nos mencionamos, pero bueno, también vayan para eso, para ellos también nuestro agradecimiento, ¿no? Por el trabajo que cumplen. Que tengan unas buenas noches y nos vemos el martes próximo.